Las zonas arqueológicas del período clásico no fueron centros ceremoniales. Los mal llamados mexicanos, porque no somos mexicas mexicanos, somos un pueblo sometido a una perversa amnesia y a un feroz colonialismo cultural e ideológico. Entre más estudia el catatónico mexicano, menos sabe de la civilización madre que lo conforma y más desprecia a la cultura que pertenece. La ideología criolla así nos quiere, así nos necesita, exaltadores de lo ajeno y despreciadores de lo propio, perdidos en el laberinto de la desolación de no saber, en verdad, quién es, de dónde viene y menos a dónde se dirige. La civilización de la náhuatl, desde la invención de la agricultura, el maíz, la milpa, la nixtamalización a nuestros días, tiene aproximadamente 10.000 años de existencia. 9.500 años fueron escritos sin la intervención de otra civilización. Todo lo que se creó, inventó y descubrió fue gracias a las capacidades, talentos y métodos de conocimiento propios nuestros. Estos 9.500 años, los especialistas los dividen en 3 periodos: preclásico o formativo, representado por la cultura olmeca con casi 8 milenios de duración. Después sigue el periodo clásico o del esplendor, representado por la cultura teotihuacana de más de 1.000 años de luminoso desarrollo. Y, finalmente, el periodo posclásico o de la decadencia, de más de 6 siglos, representado por la cultura mexica, la cual duró solo 196 años desde la fundación hasta la destrucción de Tenochtitlan. El mayor número de Tolán, como hoy les llama la cultura dominante a las zonas arqueológicas, se utilizaron con mayor vigor. Fue en el período clásico, especialmente en lugares como Teotihuacán, Monte Albán, Uxmal, Chichén Itzá o Xochicalco, entre muchos otros. Construcciones que, en muchos casos, se iniciaron desde el período preclásico y que llegaron a utilizarse hasta finales del período clásico. Los toltecas no eran una cultura o una etnia. Así se les llama a los hombres y mujeres que conocen a la perfección la tinta negra, la tinta roja. Es decir, la sabiduría y el conocimiento más elevado de la civilización a la que llamaban Toltecayotl, en la lengua franca de todos los pueblos de la náhuatl. De esta manera, entendemos que los toltecas investigaban y estudiaban la Toltecayotl en los Tolán. En el cenit del conocimiento anahuaca estaban 2 vertientes del conocimiento: la mecánica celeste, es decir, la observación rigurosa, sistemática, sistematizada y registrada por milenios del movimiento de los astros, de donde se desprendían por necesidad la creación de las matemáticas, la geometría y el cómputo, que hacían con la matriz de cálculo conocida como Nepohualtzin, pero también
estaban las capacidades y potencialidades del ser humano en el terreno de la energía. En efecto, la segunda vertiente de conocimiento de los toltecas fue el descubrimiento que el mundo está constituido por cargas energéticas y que el ser humano es un toroide energético. Llegar a la totalidad de un ser humano consistía en lograr poseer la conciencia total de su cuerpo energético y la plenitud de su cuerpo físico, para trascender la realidad inmediata. Nada extraordinario. Todas las civilizaciones ancestrales, por diferentes caminos, llegaron al mismo resultado. Para llegar a tener este conocimiento, se requirió la construcción y uso de edificios, patios y estructuras arquitectónicas que no pertenecen al uso humano común, sea como recinto habitacional, fortaleza o bodegas. Con un poco de sentido común y una buena dosis de descolonización cultural, resulta imposible que los Tolán hayan sido espacios para ser habitados por familias, porque carecen de los espacios elementales y básicos como cocinas, baños, comedores y dormitorios. Tampoco fueron de uso militar, porque su arquitectura así lo confirma. Pero además, en esos tiempos no existieron regímenes militares. Menos aún pudieron ser centros ceremoniales, solo existentes en las mentes de los arqueólogos colonizados y de cineastas como Mel Gibson. Los arqueólogos colonizados asumen desde el siglo XIX que todas las civilizaciones debieron ser, como dicen ellos, que fueron las de Mesopotamia y Egipto. Que todos los pueblos solo tienen una única visión del mundo y la vida, un solo interés de dominio y explotación en el universo material de la existencia, como Esparta o Roma. Pero en el Semanáhuac, entendido desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, existió por miles de años una civilización continental que no fundamentó su existencia en la guerra y en el comercio, que no usó la moneda, la propiedad privada, ni inventó armas, que por siglos las generaciones fueron a la escuela, que vivieron en democracia participativa, por lo que existía otra percepción del mundo y la vida muy distinta a la europea. Tomemos como ejemplo la zona arqueológica de Monte Albán, en Oaxaca. Inició su construcción en el año 500 a.C. Sin metales, terracearon 4 cerros. Trajeron piedras de kilómetros de distancia y las subieron a 400 metros de altura para construir y reconstruir en 3 ocasiones los edificios que siempre ocuparon la misma planta arquitectónica. Este enorme esfuerzo, que requirió muchas personas, energía y tiempo, no fue un proyecto personal o de un linaje familiar, porque duró 1350 años. Por el contrario, fue un proyecto civilizatorio y comunitario en el que participaron varias culturas de lo que hoy es el estado de Oaxaca. Porque la densidad poblacional del año 500 a.C. de los pueblos zapotecos de los valles centrales era insuficiente para la magna obra.
Los edificios en cada atolán, además de tener diferentes estilos propios de cada cultura, poseen una distribución y una estructura muy similar, lo que nos permite corroborar el máximo logro civilizatorio de la náhuatl de poseer la unidad en la diversidad, que se explica a través de compartir una misma raíz matriz de conocimiento, llamada Toltecayotl. Además de una asombrosa organización, no solo en la región de la náhuatl, sino también en el Tahuantinsuyo, lo que demuestra que son una sola civilización continental. La única civilización que pudo hacer una rigurosa observación de la bóveda celeste desde el hemisferio norte al hemisferio sur. La gran serpiente montañosa que nos une desde Alaska hasta la Tierra del Fuego en la costa del Océano Pacífico. Es imprescindible para entender descolonizadamente el patrimonio edificado que nos han dejado los viejos abuelos en todo el continente, descolonizar nuestras mentes. Poner fin a la narrativa colonial que se construye desde 1492 con sus dogmas, mentiras y denigraciones para distorsionar los logros y alcances de una civilización que puede llegar a ser considerada como la más importante del pasado ancestral por sus aportes, principios y valores. Es tanto como si en un futuro muy lejano los vestigios arqueológicos del Centro Espacial de la NASA en Florida, Estados Unidos, fueran confundidos por un centro de convenciones o un gran centro comercial o mall. Las construcciones de nuestros viejos abuelos, los Tolán, no fueron centros ceremoniales, templos, palacios, fortalezas o ciudades, como afirman los especialistas eurocéntricos colonizados. Fueron, en cambio, parte de un esfuerzo concentrado que duró cientos de años de todos los hombres y mujeres sabios del continente Abya-Náhuatl. Educayotl hace